Bueno, estamos en una entrevista con una colega que representa una de las asociaciones más importantes, yo diría, en el entorno de la disciplina, en especial dentro de las fundaciones, porque si bien nosotros tenemos distintos modelos asociativos, colegios, fundaciones, asociaciones de profesionales, cooperativas, infinidad de cuestiones, pero Funden desde hace mucho tiempo, yo no sé, no recuerdo cuándo se creó, pero yo recuerdo que por lo menos desde la década del 80 o 90 algo existía, ya que de alguna manera se generaba en un espacio muy solidario de siempre querer formar a otros, inclusive fuera de España. Eso es. Contanos un poco cómo te sumaste a tu organización. Pues como he dicho en la presentación, yo empecé en cooperación. Quiere decir que lo que te motivaba era... Sí, o sea, yo estaba afiliada al sindicato, al SATSE, desde que acabé la carrera, o sea, que ese activismo sí le tenía dentro. Viéndolo retrospectivamente y analizándolo más con una motivación ideológica que utilitarista, o sea, yo no me afilié a un sindicato de enfermeras, solo de enfermeras, por los servicios, que me parece un modelo sindical muy importante y muy adaptado a los tiempos, pero yo me afilié por ideología, porque creía que había que tener ese activismo y que los sindicatos cumplieran una función muy importante, y en una profesión tan feminizada había muchas cosas que cambiar, pero también había mucho recorrido hecho gracias a que había una organización sindical probablemente. Entonces simplemente era una afiliada más, poco, porque bueno, los primeros años no trabajas, tal, moviéndote, y había hecho antropología y lo de la cooperación siempre me llamó la atención, pero es verdad que eso también lo tiene Funden, que es como que lo veías para alguien que ya se dedicase a ello, ¿no? Más allá de un voluntariado. Y nada, estaba trabajando en mi urgencia pediátrica en turno de noches y vino una compañera matrona de la urgencia maternidad a poner un cartelito en el corcho que quien estuviera interesada en ir a los servicios de urgencia de Nicaragua, como hacer una identificación de necesidades formativas y luego dar esa formación recorriendo 3 departamentos, pues que fuera a hacer una entrevista a Funden, cooperación. Y bueno, estábamos otra compañera y yo y nos fuimos las dos. Nos presentamos, nos llamaron para hacer la entrevista y poco menos que en un mes te vas. Ya está. Hoy, ¿cuántas personas están trabajando en la organización? Pues estamos casi 50 personas. Estables. Eso te iba a decir, porque luego externos, colaboradores, por ejemplo, docentes, tenemos casi 400 personas. Si contamos también expatriados, que ahora por ejemplo tenemos un proyecto en Guinea, que está Marcos Bouza expatriado, iríamos sumando componentes. ¿En cuántos países hoy están colaborando? Ahora mismo estamos con proyectos financiados en Guinea Ecuatorial, República Dominicana y Paraguay. Hoy nos acaban de comunicar que AEFI nos ha financiado otro proyecto en República Dominicana, que estábamos ya con uno financiado de convocatoria anterior. El problema que hubo fue que cuando la crisis económica en España, cuando las políticas de austeridad europea, cuando nos recortaron salarios, recortaron sanidad pública, hubo un recorte en la financiación también de cooperación al desarrollo. Entonces hubo un tiempo que es cuando yo más estuve en cooperación, porque yo, aunque entré por cooperación, luego a mí me captaron para impulsar la parte de formación. Empezaba Bolonia, investigación, la revista científica. Lo que pasa que mi sueño y mi pasión es la cooperación, pero bueno, la cooperación educativa. O sea, hubo un momento en que sin financiación había que permanecer en los países. Y luego yo identifiqué un poco lo que he plasmado, que el perfil profesional de la enfermera cooperante requería una formación específica. Entonces le propuse al presidente hacer un experto, una maestría sobre cooperación internacional enfermera, perfilando esas competencias, eso que yo aprendí a base de lecciones aprendidas,
que me lo contaran en un currículum académico, ¿no? Y con esos objetivos de aprendizaje, para que la gente que se iniciara no tuviera que enterarse de qué es la EFI, qué es el Banco Mundial, esta dimensión política, que tú no vas a ayudar, que a lo mejor no pones una tirita cuando vas en todas estas cosas que yo aprendí, pues eso, a base de experiencia, contárselo a la gente que se quisiera iniciar. A veces para desencantarles y a veces para que lo vieran como salida profesional. Porque eso a mí me inquietaba mucho, que fuéramos el profesional mayoritario, pero que no se nos visibilizara, que tengamos esas competencias de gestión, porque al final es gestión, la cooperación, muchísima gestión, y no se visibilizara. Entonces, le ofrecía al presidente hacer el experto y aprovechamos las prácticas del experto para seguir estando en los países donde a lo mejor llevamos 15 años ya trabajando, como República Dominicana, con un proyecto de primaria y de promotoras en salud, y no abandonar a esas comunidades ni la presencia nuestra en los países. Entonces, de esta forma empezaron a ir todos los años enfermeras españolas como parte de sus prácticas de posgrado, a hacer una pasantía bajo la modalidad de aprendizaje-servicio. Entonces pactamos con las comunidades qué quieren, qué necesitan, qué proyectos hay que apoyar, nuevos o iniciados antes, y a través de ellas logramos no perdernos mientras no haya proyectos financiados, y eso nos ha servido muchísimo, porque la población, ya sabes que por ejemplo a los misioneros les valora porque son los únicos que no se van cuando no hay financiación. Entonces nosotros no nos hemos movido de estos países y abrimos Perú. Perú nunca hemos tenido financiación, pero el experto es a través de la Universidad Católica de Ávila, y conocimos a un misionero que tenía allí un proyecto en el Cerro, el Agustino, donde la gente vive por debajo del umbral de pobreza. De los escenarios posibles de cooperación y de prácticas, es uno de los más impactantes, porque al final el Caribe es verde, alegre, ¿no? Pero aquello era más triste, y ahí, bueno, pues decidimos estar, lo acaba de contar la presidenta, por rentas era como hasta país emergente, Perú ya. Y entonces esos 9,5 millones de personas que estaban viviendo con esa desigualdad, con un rascacielos al lado, no tenían opciones, y esos niños, de acceso a la salud ni de acceso a la educación. Este misionero construyó colegios, guarderías, guaguaguas, y entonces nosotros empezamos a apoyar todo eso. En la pandemia nos tuvimos que venir, y mañana viajo a Perú porque lo reabrimos con proyecto estable. Siempre contratamos, para lo de las pasantías que te he comentado, una enfermera local, es la que tutoriza, o sea, los estudiantes van acompañadas todo el rato. Entonces, como te digo, estratégicamente es una forma de hacer eso, y luego porque yo también, pues si cooperación lleva 20 años, ¿cómo no teníamos cantera de enfermeras que quisieran dedicarse? O sea, en vez de estar en el hospital, que quisieran venir a formular proyectos allí a la oficina, porque por esa visión tan utópica de la cooperación, para ir a terreno sí, pero para trabajar lo que es las fotos que he puesto, ¿no? Con el ministerio, con la OTC, se sentían impostoras, como con el síndrome del impostor, ¿no? ¿Cómo voy a ir yo a otro país y encima me voy a sentar, cómo voy a formular un proyecto? Entonces, a través del experto hemos iniciado ahí, pues eso, un mapeo de talento, y ahora mismo en la oficina de cooperación, el expatriado, todos los que trabajan son antiguos alumnos de estas 8 ediciones, y entonces estamos generando gente que incluso ha dejado la asistencia para venirse. Una cuestión que me llamó mucho la atención, que vos lo resaltaste, y eso es algo que inclusive muchas organizaciones no lo dicen. Yo colaboro económicamente, por ejemplo, con Médicos Sin Frontera en mi país, y hay muchos otros grupos de enfermeros, inclusive por el mundo y demás, pero en las que, como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, otros nunca dicen que la mayor cantidad de profesionales provienen de la disciplina enfermera, ¿no? Por lo general siempre está la visibilidad del médico como primero, y el trabajador social después, o el antropólogo, o el sociólogo, psicólogo, o el administrador de recursos, el de relaciones internacionales. Y qué importante es esto de poder visibilizar cómo nuestra disciplina puede estar en otras dimensiones del trabajo. Por lo que te voy entendiendo, quiere decir que
desde la fundación no solo se sostiene con aquellas agencias que pueden financiar un buen proyecto, por eso es interesante que vos enseñes a cómo se elabora un buen proyecto y cómo se compiten con muchos otros proyectos en una misma agencia para que te puedan sostener el tuyo y no el otro, ¿no? Eso es. De alguna manera se pelea mundialmente. Es concurrencia competitiva, así se abren los proyectos. Por lo general, en las agencias mundiales que se presentan, ¿tienen que ver con el mercado común europeo o van a la OMS, a la OPS, al Banco Mundial? Nosotros principalmente es cooperación española, a través de recursos propios de España. Sí, Agencia Española de Cooperación Internacional y luego las autonómicas, la Agencia Andaluza de Cooperación, la Agencia Extremeña, la Asturiana, Ayuntamiento de Cáceres, estamos también ahora con financiación, Ayuntamiento de Málaga. Bueno, vamos cogiendo sobre todo cooperación española, porque también hay una rama poco visible que no solamente hay financiación para proyectos internacionales, sino sensibilización, y es muy importante, porque son actividades que se hacen dentro de España para sensibilizar tanto a las enfermeras como a los no enfermeros sobre las desigualdades en salud que hay dentro de España. Y fuera, todo, las desigualdades en salud en general, a nivel de salud global, no solamente dentro de España, sino primero que tu sistema sanitario tenga una cobertura universal, que todos los profesionales, parece mentira, pero en una charla que encontré, escuché de Médicos del Mundo, una ponente lanzó la pregunta a los estudiantes de medicina de si la salud era un derecho universal, y no todos lo tenían claro. A mí eso me llamó mucho la atención y es cierto, ocurrió en España. Entonces hay que contar que no tienes a un paciente, ni mucho menos a un cliente, ni mucho menos a un usuario, tienes a un titular de derecho a la salud delante de ti. Hay que empoderar a las personas sobre ese derecho, más allá de ese, incluso del derecho al cuidado, que en España está por construir, estamos en ello, el social care, y ahí sí que entramos las enfermeras. Entonces hay que sensibilizar sobre todo esto, y además a las enfermeras decirlas que son protagonistas de este cambio de visión y de que esto ocurra en el sistema. El sistema no va a avanzar, no va a dar respuesta. Seguimos con la misma cartera de servicios de hace 30 años y esto no va a avanzar. Y la dimensión planetaria y global que tiene todo esto, porque no impacta solamente en España, por los procesos migratorios, por los procesos globales, porque muchas enfermeras emigran a otros sitios de Europa. Esto es un estallido. Entonces, hay que sensibilizar sobre esto, hay que sensibilizar sobre que no todo el mundo, aunque creas que vives en un sistema con cobertura de salud universal, es así, porque falta continuidad de cuidados, porque falta este enfoque también dentro del Sistema Nacional de Salud. Está muy hospitalización, se genera, se secuestra todos los recursos, secuestra casi al paciente, los procesos agudos, cuando en nuestra cartera de servicios las necesidades son otras. Entonces, esto hay que contarlo. Sí, por eso muchas veces estamos muy atentos de lo que pasa en España, porque cuando algunos partidos de derecha quieren reducir los recursos en la atención primaria, o cuando pretenden, porque la gran batalla cultural es esto que vos dijiste recién, ¿es un derecho o es una mercadería? ¿O es un servicio que, como cualquier mercadería, se acumula? Y como bien me encantó, yo lo uso mucho, la foto que hoy vos nos mostraste sobre lo que es la justicia social, lo que es equidad, lo que es igualdad, y lógicamente muchos consideran que cada uno se tiene que sostener su salud con los recursos que tienen. Digamos, nosotros en nuestro país estamos ante la amenaza de una persona que viene justamente a plantear un escenario de la mayor desigualdad posible, con una gran tradición que tiene mi país de tratar de tener un sistema de salud lo más universal posible, sabiendo con las limitaciones que tenemos. Pero la Fundación, ante la situación que está viviendo España como Italia, ante el continente de África y Asia que se les viene encima
por la guerra, por la miseria, por la pobreza, y la gran situación de desigualdad que encuentran los inmigrantes en España para acceder al sistema de salud. Están sosteniendo desde estas comunidades que financian en Perú, en Salvador, financian también propuestas para poder abordar la problemática de la atención del inmigrante africano o de Asia. Sí, o sea, nosotros tenemos, desde el 2019 hacemos también una jornada de migraciones. Dentro del experto de cooperación puedes ir a nivel internacional a hacer tus prácticas, tu pasantía, pero también ofrecemos en Madrid. Hay una ONG, se llama Salud Entre Culturas, que está dentro de un hospital madrileño, del Hospital Ramón y Cajal. Trabaja mucho con población migrante, pero además dentro del hospital tiene el servicio de mediador intercultural, que es otra de las barreras para romper el enfoque asistencialista, etnocentrista, un poco que también he querido plasmar en la ponencia. Pero fíjate, antes cuando me has dicho los recortes en servicios, ¿no? Es que no son recortes en servicios, son recortes en derechos. En derechos, sí. Eso es. Entonces, normalizamos que pase al mercado o a la familia determinados cuidados, y ese es el peligro, y eso es de qué va esto de la sensibilización, ¿no? De que no normalices, porque como nos pasa a todos, tienes que buscar la vida con la crianza de hijos, como nos pasa a todos, lo acabas normalizando. Entonces yo creo que hay que decirle a la gente que esto no es lo normal. Esto no es lo normal, que tú asumas la responsabilidad de forma individual y no de forma colectiva, y no exijas esos entornos corresponsables desde el Estado, las políticas, y menos que siempre lo asumamos las mujeres. Hay algo que quiero que compartas con nosotros, pues se lo voy a volcar a nuestros socios de la asociación, que es esta posibilidad que desde la fundación, como vos decís, ahora me estoy dedicando a la capacitación. La APE viene con una larga tradición de tomar recursos de formación de quien generosamente se le acerque y lee y se lo brinde. Estos módulos de poder capacitar sobre el liderazgo entre un módulo de un nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Cada uno de los niveles, ¿qué competencia o en qué lo introduce al profesional que se quiere capacitar en este tema de poder ser un factor determinante en la posibilidad de poder proyectar en su comunidad proyectos con responsabilidad social? ¿Cómo se beneficiaría con estas capacitaciones que hacen a través de la fundación? Pues mira, las capacitaciones giran en torno a las competencias de la enfermera de práctica avanzada, y esas son 12. Entonces, más allá de la clínica, de la investigadora, de la educadora, que parecen más obvias, está el advocacy, que en España hay en nuestros contextos, pero la defensa de los derechos, eres un mediador de esos titulares de derechos. Está la política, la comunicación política también, es otra de las píldoras y otra de las competencias que se ofrece formación. El nivel 1, los dos niveles son las mismas competencias pero con distinto grado de profundidad. Uno, digamos, es conoce, y el segundo nivel es aplica, a ver cómo lo haces, ¿vale? Te doy herramientas. Entonces, todo se organiza la formación con las 12 píldoras. También la diversidad cultural, la interculturalidad, es otra competencia que debemos desarrollar los enfermeros. Entonces, están las clásicas, por decirlo de alguna forma, en las que más cómodas funcionamos y que más confort tenemos, y luego están estas otras. Entonces, lo que se ofrece también es como un autodiagnóstico, es ver tú con qué frecuencia tienes que poner en marcha determinadas competencias de eso. Da igual donde estés, puedes estar de directora de un hospital, puedes estar de enfermera en una planta de hospitalización, de enfermera de primaria. Es un poco reflexivo de ver de estas 12 competencias, yo cuál tengo que poner en marcha, siguiendo un poco el modelo de las capacidades y los funcionamientos. En teoría, yo como enfermera, con mi título de enfermera, yo tengo un diámetro competencial súper amplio, pero los entornos son los que hacen de tu camisa de fuerza, los entornos políticos y sociales, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Claro.
Entonces, es un poco un autodiagnóstico que tú te marques, porque no todas tenemos que ser doctoras en enfermería. Yo no comparto esa opinión. No. Todas tenemos que consumir la mejor evidencia para hacer la mejor práctica. Obvio, sí. Es lo que mis competencias investigadoras se pueden quedar ahí y no porque. Entonces, es un poco que tú te marques tu horizonte, como tus debilidades, en qué competencias no sabría yo ejercer, no las ejerzo casi, se me han olvidado. Y entonces tú te diseñes tu plan de formación y digas, pues me voy a capacitar en esto. Como es online y es autoformativo, tú puedes dedicar más tiempo a donde tú creas que estás un poco más floja y ya consumir más recursos bibliográficos, porque esto también es autoaprendizaje. O sea, no todos vamos a dedicar las mismas horas a las mismas competencias. Entonces, ofrece esa flexibilidad y luego está hecho con vídeos, con píldoras. Porque sinceramente la comprensión lectora, aunque hablemos castellano todos, es muy difícil cuando queremos que nos leamos 60 o 70 páginas por módulo. Eso es muy complicado. Entonces lo facilitamos con formatos audiovisuales, con Edways y con vídeos todo. Y de esa forma, pues te lo pones mientras estás esperando a que los niños hagan la actividad deportiva, lo vas viendo, echas un rato y te vas como pequeño píldoras de un menú. Es como si tuvieras un menú. Que además quieres un reconocimiento y avalarlo, pues solicitar el título, que es lo que cuesta dinero, que son las tasas. Pero hasta entonces tú puedes hacerte los 3 niveles de forma totalmente gratuita, seas enfermera de donde seas, de cualquier punto del mundo. Eso es. Sí. Está todo en Fuden Inclusiva, que es muy curioso porque Fuden Inclusiva surgió, nosotros lo teníamos en mente, hacer una plataforma de formación que se basara en el aprendizaje colaborativo de enfermeras a enfermeras, que democratizara el conocimiento. Y estábamos ahí gestándolo y surgió la pandemia. Entonces, más o menos la tecnología ya la teníamos y vimos que no nos daba tiempo cuando llegabas a casa a mirar la última evidencia. Hoy decían que se contagiaba de una forma, mañana de otra, unas esperando prácticas de fortuna, no te daba tiempo a nada y entonces abrimos la plataforma con un plan de contingencia emocional, con píldoras de primeros auxilios psicológicos y un plan de resiliencia. Y otros 2 planes de plan de capacitación COVID, urgencias e intensivos. Con los módulos en actualización constante, nosotros generábamos todos los documentos y en un mes entraron 6.000 personas, 6.000 enfermeras, y compartían de todo. Prácticas de fortuna de, pues yo tampoco tengo mascarillas ni batas y estoy haciendo esto con lo que saco de los paños. Pues yo hago las gafas, el tubo con... Entonces empezaron a compartir todo. Entonces vimos que era necesario y que en la experiencia también había un conocimiento que pocas veces se pone en valor. En la experiencia y en esa sabiduría no se pone en valor. Pero compartiéndolo ahí... Que parte de la creatividad. Se ponía en valor muchísimo la creatividad, esos momentos de apuro, todo. Y entonces dijimos, esto, de hecho luego recibimos varios premios por esa plataforma, por Fuden Inclusiva, nos dio muchas alegrías y a partir de ahí empezamos a generar por los días internacionales, para generar esa sensibilidad y cuál es el papel de la enfermera en cada día internacional, esta plataforma. Y la escuela de liderazgo decidimos que era el formato ideal para que todo el mundo pudiera acceder. Entonces se incluyó dentro de Fuden Inclusiva y el plan de capacitación COVID de terapia intensiva y de urgencias también lo han hecho todos los países. Empezamos por ahí, era su primera necesidad. Luego vieron lo del liderazgo y nos dijeron que ellas también querían y entonces hemos ido avanzando. Lo siguiente, nos han pedido vacunas, que también me parece en inmunoterapia un tema importante. Y es el que estamos construyendo para la siguiente capacitación así en acceso abierto, porque también creo que es un espacio muy enfermero, que la OMS pone mucho hincapié y que a veces no se tiene tanto en cuenta, no solo administrar bien la vacuna, sino toda la cadena para la conservación, cada cuánto hay que poner las vacunas, las distintas marcas, todo el proceso de vacunación, ¿no? Y de captación. Para que de alguna manera después cada uno va a hacer el anclaje con la normativa de su país. Exactamente. Nosotros tenemos un calendario modelo en el mundo, por lo menos así dicen afuera, o es lo que nos hacen creer a nosotros, porque históricamente Argentina tuvo una cobertura muy amplia en vacuna gratuita, a diferencia que en otros países tenés que pagarlas, y
Y claro, eso después cada uno lo va a llevar a su país, Eso al anclaje que tiene y a todo lo Eso demás. hicimos Pero con creo que intensivos. están sensibles a la escucha activa de qué es lo que te están pidiendo y a medida también de los recursos que ustedes puedan o también en concordancia con sus propios intereses, ustedes van a ir ampliando esa posibilidad de oferta. Lo que a mí me parece que la pandemia nos dejó es esa ganas de querer trabajar en redes y de querer compartir qué es lo que nos pasa. Lo que pasa es que por ahí, no sé si es tu opinión parecida, que por ahí tenemos mucha sensibilidad de querer trabajar con el que está a 1000 kilómetros y no queremos trabajar con el que tenemos al lado. Entonces, desde nuestra asociación, nosotros venimos haciendo un trabajo inverso, que es trabajar con los estudiantes. Como nosotros somos docentes universitarios, trabajar con nuestros estudiantes, pero enfocándolos en el terruño que ellos están, digamos, en su cuadra, en su barrio, en su localidad, viendo cómo con responsabilidad social vamos recreando estrategias de diálogo activo con los vecinos, como para ir reconstruyendo lazos que de alguna manera la pandemia lo fragmentó, pero lo que no se pierde es la esencia de la solidaridad y de querer trabajar mancomunadamente. ¿Sabes lo que estoy percibiendo? Es que nos gusta mucho el modismo y muchas veces hay ciertas corrientes que atraviesan al equipo de salud y a nuestra disciplina, que copia mucho de otras disciplinas. Entonces se puso muy de moda la cuestión cuidados humanizados, entonces estamos todos con el humanismo, y cuando vos entras un día para adentro y digo, pero pará, esto ya lo dijo fulano, lo dijo sultano, esto viene, digamos, es como que somos muy rápidos para cambiar el nombre del término en esa definición operacional, y lo que tengo miedo que con el liderazgo hagan lo mismo, porque es como que lo están idealizando tanto cuando en realidad empiezan a confundir los términos operacionales, en donde confunden participación con liderazgo, y como hoy pasó, y infinidad de cuestiones que vos decís, paremos un poco, y lo que tenemos que lograr es que la disciplina entienda que tiene un rol que lo puede ejercer en busca de ir por un poder, de un poder de hacer con el otro, ¿no? De por ahí no romper tanto con el cuidado, con el autocuidado, sino con el cuidado mancomunado. Como yo construyo cuidado, digamos, con el otro y mutuamente nos cuidamos. Así que me puso muy contento poder escucharte a vos hoy, plantear todo lo que has planteado. Ojalá que hayas abierto el corazón de muchos, porque para hacer lo que vos haces hay que tener un grado de sensibilidad diferente. Muchas gracias. No cualquiera quiere estar en el entorno del que más sufre. No. Estar dentro de un campo de refugiados, estar dentro de una selva, estar dentro de un lugar, de un barrio que no entra ni la ambulancia, digamos, estar es un desarrollo de un grado de empatía que yo creo que esa gente la necesitamos tener siempre. Y yo no sé hasta dónde eso se enseña, porque eso se siente, ¿entendés? Eso se siente, eso, digamos, vos te das cuenta. Habría que hacer prácticas. Nosotros las alumnas, cuando vienen a familias vulnerables en Madrid, no se pueden creer que a 3 paradas de metro estemos así. No se lo pueden creer. Que haya niños que pasan hambre en Madrid, que haya niños que no van al cole todas las horas, que haya madres que no tienen tiempo para cuidarles porque tienen que trabajar 12 horas y aún así no pueden pagar el alquiler. Entonces a veces hay que girar un poco, y yo creo que habría que hacer prácticas en estos espacios también, donde las desigualdades en salud, y incidir mucho en que, igual que está la hipertensión, la tirita, los vendajes, las palabras desigualdad, la palabra género son también parte de tu lenguaje enfermero y de tu abordaje. Entonces habría que empezar, yo creo, con los estudiantes, a abrirles todo esto de las desigualdades en salud. También te voy a confesar algo, y se lo digo a mis colegas y sin ningún prurito, yo he perdido la posibilidad de pensar que mi generación pueda hacer un cambio. Tengo puesta mi fe en mis estudiantes, que ellos van a poder ver. Yo estoy segura de que ellos van a cambiar todo, van a cambiar el enfoque, estoy segura, que se van a empoderar de muchas cosas que nosotros hemos normalizado. Ellos ya lo van a vivir
que dicen, esto es la sociedad de los derechos, es que está muy bien que se crean que tienen esos derechos, no nosotros arrastrando la culpa o normalizando cuando nos vulneran los derechos. Entonces, a costa de nuestros derechos, y yo creo que ellos lo van a hacer. Yo también estoy confiada que van a revolucionar, van a transformar los sistemas de salud. Creo que sí, creo que sí. Así que te agradezco, mil gracias. Un placer, un placer. Gracias. Vamos a estar en contacto. Sí, tengo tarjetas arriba, pero si quieres te doy mi móvil. ¿Cómo no? ¿Podés tomar vos con tu móvil? Porque ese no lo voy a poder sacar. ¿Esto dónde lo emitís o dónde lo sacáis? En mi canal y te lo paso por tu WhatsApp. Vale. Después te lo mando. ¿Te digo el mío o dime el tuyo? Yo te doy el mío primero. Eso te iba a decir. Hasta que puedas sacar. Más 54. Sí. Argentina es 54. A ver si me dejan añadir contactos. Contactos, todo lo aquí. Nombre. José Manuel